educación como la humanidad nunca cesan su transformación. Pareciera algo nuevo, pero hablamos de innovación desde el inicio de nuestra historia. Hoy el cambio es radical, veloz y disruptivo. Está transformando la forma en cómo vivimos y nos relacionamos. Revisa los temas más importantes sobre transformación digital de la educación superior junto a UPlanner, opiniones de los principales especialistas a nivel mundial y datos relevantes para apoyar la toma de decisiones en la estrategia de las instituciones educativas. Bienvenidos a la Universidad del Futuro, bienvenidos a EdTech Labs. No es posible hablar de transformación digital sin referirnos al momento cuando comenzaron los cambios. La primera universidad de Latinoamérica es la Universidad de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551. Pero solo fue hasta la segunda mitad del siglo XX donde la globalización económica, de la cual derivó la globalización del conocimiento, comenzó a transformar la forma de pensar la universidad y de gestionarla. Una serie de reformas orientadas a responder a las nuevas exigencias del mercado. Chile en los 80, en procesos de integración, abierta globalización, o México en los 90, con el Tratado de Libre Comercio y los países sudamericanos asociados al Mercosur. El balance de esta época recordará el paso por un importante dinamismo en reformas a nivel de Estado en Latinoamérica, por un lado en las dinámicas de crecimiento diferenciado en el campo de la investigación sobre la propia educación superior, y muy especialmente en los procesos de aprendizaje, a partir del impacto que tuvieron las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en la World Wide Web, cuya aparición en 1992 tuvo una repercusión mayor a la prevista por los especialistas en prospectiva. En América Latina, este último aspecto no tuvo un impacto tan extendido como lo hizo en países más avanzados, pero es indudable que afectó a las instituciones con mayores recursos. Yo lo primero que empecé a ver en las universidades, evidentemente, pasaba por procesos más internos que la parte de la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, la transformación digital prácticamente cedía un poco la discusión de que si se ofrecían o no se ofrecían cursos en línea, pero mucho más, digamos, que los cursos en línea que se ofrecían eran un sustituto de los casos presenciales. Es decir, todavía la tecnología no se usaba para modificar la experiencia de aprender, sino básicamente para reemplazar uno mismo. Yo lo transmito un poco así, era como antes leíamos libros en papel y pasamos a leer libros en PDF, y esa fue la primera etapa de transformación digital, donde realmente la experiencia era muy similar, pero simplemente ocurría con algún tipo de computador mediando, y no se pensaba más allá de construir un reemplazo de lo conocido, y creo que esa fue la primera etapa, ¿no? La segunda mitad del siglo XX pasará a la historia de la educación superior como la época de la expansión más espectacular de este tipo de sistemas. El número de estudiantes matriculados en todo el mundo se multiplicó por más de 6 veces, pasando de los 13 millones que había en 1960 a 82 millones que se registraron en 1995. Este volumen de matrícula se manifiesta de manera más aguda en los países desarrollados, habiendo en la actualidad más de 20 países que tienen lo que se llama megasistemas, esto es, sistemas de educación superior con más de 1 millón de estudiantes. Dentro de estos 20 países se encuentran 3 en América Latina, Brasil, México y Argentina, que se posicionaron con la configuración de algunas megainstituciones, como la UBA y la UNAM. La generación de reformas a finales del siglo XX se caracterizó fundamentalmente por cambios en los modelos de financiamiento, exigencia de eficiencia a través de la implantación de sistemas evaluativos y presiones por relaciones más estrechas con el sector productivo. América Latina, con la diversidad que América Latina tiene, duplicó su población universitaria en este siglo, duplicó su población universitaria. Y de esa población universitaria, 2 de cada 3 estudiantes son primera generación en su familia que llega a la universidad. Eso da cuenta de la movilidad social que ha tenido América Latina, del acceso a la educación. Ahora, si bien ese acceso se ha ampliado enormemente, la calidad de esa educación es desigual. Y por lo tanto, tenemos que saber que si no
hacemos un salto cualitativo en el tema de calidad de la educación, no solo de acceso, vamos a tener que el factor de la calidad educativa será el factor principal de la transmisión, lo que yo llamo la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Por tanto, hay un elemento fundamental en términos de la transformación de nuestra educación, ya no solo para atender la cuarta revolución industrial, sino para poder atender el siglo XX, donde todavía tenemos desigualdades en la calidad a la que están sometidos distintos sectores de la población. Los 90 sería considerada para la historia de la educación superior como la década de la evaluación. Agencias internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial tuvieron un papel importante en la introducción del discurso de la agenda de transformación con los diferentes matices que caracterizan a cada una de estas organizaciones. Asimismo, en esta época, la universidad comienza a pensarse como sujeto y objeto de investigación, gracias a reflexiones relacionadas con la teoría de la educación superior comparada, interdisciplinariedad, con la gestión y organización. Empezaban a surgir los primeros modelos de universidades en línea, los primeros cursos totalmente en línea, y se empezó a ver que había un segmento del mercado que lo podía asimilar. Así que yo creo que lo que marcó esa primera gran transformación sí tiene que ver con la salida de los MOOCs famosos que vinieron después, y entonces darse cuenta que un buen profesor, un buen tema podría atraer millones de estudiantes y podían tener esta experiencia, y ahí es que la gente empezó a ver esto como con mucha más seriedad, ¿no? El informe Horizon 2017, New Media Consortium y EDUCAUS indica que las tendencias tecnológicas en educación superior toman relevancia hoy mismo por tener la capacidad de conectar con el currículum formativo y el mundo más allá del aula. En el mediano plazo, enfatiza la exploración y valoración respecto a las herramientas de evaluación usadas para medir la actitud académica, el progreso escolar, adquisición de competencias y logros de los estudiantes. Y a largo plazo, establece avances significativos en la cultura de la innovación, la que se ha visto acelerada ya por varias universidades alrededor del mundo, con la transformación de los métodos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que los estudiantes puedan adoptar un rol protagónico y proponer soluciones a diversos retos que se presentan en el mundo real, donde los docentes actúan como intermediadores de los contenidos, dotando de un rol activo al estudiante. Recién ahora empezamos a vivir la internalización, porque esto era visto como un área totalmente desvinculada de la universidad. Era como, si te matriculas online, eres otro tipo de estudiante, si te matriculas online tienes otro proceso, y entonces no se veía una experiencia integral o blended, sino se veía como un mundo aparte, precios aparte, mercadeo aparte, operación aparte, ¿no? Las exigencias de la comunidad educativa, como de la sociedad, y las nuevas tendencias influyen directamente en las prioridades de las universidades. La asociación EDUCAUS considera que las más destacadas son las siguientes: creciente complejidad de las amenazas de seguridad, enfoque del éxito del estudiante, toma de decisiones basadas en datos, creciente complejidad de la tecnología, la arquitectura y los datos, aportaciones de TI a la excelencia operativa institucional. Tenemos un aprendizaje de más de una década, creo yo, de estar experimentando con esto, y uno de los primeros mensajes es que hay que ejercer un balance entre el aprovechamiento de la funcionalidad tecnológica con un buen diseño pedagógico, y eso no siempre es tan fácil de hacer, porque muchas veces integramos en los cursos contenido porque la tecnología nos lo permite, y no necesariamente porque sea pedagógicamente lo más sano. Después también hay otro elemento que considerar siempre, que es el costo. ¿Cuál es la inversión apropiada? ¿Cuál es la infraestructura apropiada? ¿Cuáles son los procesos para que esa experiencia más basada en tecnología tenga relevancia? Y un cuarto elemento que me parece fundamental es cómo usar la tecnología para llegar a lugares donde no llegábamos antes, para cerrar brechas, por ejemplo, de género, y atraer más
mujeres que a lo mejor tenían demandas distintas que la de hombres, o sectores de edad que a lo mejor están trabajando y pudieran también sumarse a estudiar. Entonces, esta parte de transformar a partir de la tecnología y permitir accesibilidad, creo que todavía no es totalmente aprovechada, ¿no? Una serie de nuevos conceptos están integrándose al vocabulario de los departamentos administrativos de la universidad, realizando un enorme aporte a la forma de relacionarse con el estudiante y más aún hacer comunidad. Experiencia del estudiante, automatización inteligente, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, ciberseguridad, entre otros, comenzarán a ser parte del vocabulario del día a día, algo que los tomadores de decisiones deben estar preparados. Están ocurriendo muchos factores al mismo tiempo. Yo creo que el 100% de las universidades, quizás con alguna excepción, pero se vieron forzadas a usar la tecnología. Y eso quiere decir que no han sido necesariamente diseñados los procesos de tecnología, sino que están respondiendo a un momento de emergencia. A mí me parece que este momento de emergencia lo que ha demostrado es que hay cosas que sí funcionan, que hay profesores que sí tienen la capacidad de desarrollar prácticas, pero también ha demostrado que muchos estudiantes están poco satisfechos, que los aspectos de comunicación, los aspectos de medición de desempeño, entrega de contenido, no necesariamente son ideales y pierden siempre contra la visión planeada de cómo se desarrolla. Entonces, a mí me parece que en realidad el nivel real de digitalización lo vamos a vivir cuando pasemos este descongelamiento y empecemos a llegar a la siguiente etapa, que va a ser una etapa mucho más de aprovechar lo que sabemos hacer bien, lo que desarrollamos, y mantener un nivel de digitalización, pero con un rediseño. O sea, la educación es siempre un sistema complejo con partes que son múltiples. Entonces hay que rediseñar el salón de clase, el rol del profesor, la autonomía del alumno, el autoaprendizaje, el contenido y la forma de enganchar, las capacidades de conectarnos con el mundo real. Y entonces, cuando uno descompone ese sistema complejo, pues las posibilidades de rediseñar con tecnología son múltiples. La Universidad de Edimburgo define transformación digital de las IES como los cambios asociados a la completa aplicación de una cultura digital en todos los aspectos de una universidad contemporánea. Para que la transformación digital sea efectiva, deben existir líderes claros en la organización que guíen este proceso. En el caso de las instituciones de educación superior, la vicerrectoría académica y sus subáreas son una excelente alternativa para tomar este rol. Bueno, a mí me parece extremadamente relevante lo que hace UPlanner, en el sentido de que la planeación de la intervención del docente, la planeación del espacio, el desempeño, la relación entre la intervención, el horario, el salón, el desempeño de los estudiantes, todo esto hoy tiene elementos que ya se transformaron permanentemente. Entonces, yo creo que hoy es más importante que nunca el hacer una buena planeación de cuándo es que tenemos que tener una intervención física, cuándo es que la intervención puede ser virtual, cómo podemos medir el desempeño de los estudiantes, maximizar la intervención de los profesores, maximizar el uso de los activos, los salones de clase, los laboratorios, y toda esa combinación de elementos basada en datos, porque yo creo que un modelo que esto es un camino que no tiene un fin, es decir, siempre se puede maximizar el beneficio, se puede optimizar, y como estamos hablando de educación, hay procesos en donde funciona bien en cierto horario para cierto profesor, con ciertos alumnos, y no necesariamente igual en otros. Entonces me parece que lo que hace UPlanner, en el sentido de poder utilizar algoritmos para planear las intervenciones, planear el avance y desempeño de los estudiantes, planear los activos,
horarios, asignaciones, y a partir de ahí establecer un modelo donde los datos se van a convertir en toma de decisiones permanente y en eficiencia permanente, me parece que es el corazón de lo que viene en la educación superior. Antes medíamos solamente aspectos vinculados a un programa de estudio, no necesariamente vinculados al contexto del estudiante, no necesariamente vinculados a las habilidades suaves o habilidades de colaboración, de pensamiento que acompañan el desarrollo cognitivo de un estudiante. Entonces, lo primero que me parece que va a ocurrir es que se van a ampliar los puntos de medición y se van a ampliar los criterios de evaluación para integrar un aprendizaje mucho más allá que solamente el contenido de un programa y la materia. Entonces, vamos a empezar a entrar en aspectos mucho más multidisciplinarios, en temas donde la parte de habilidades suaves acompañe íntimamente a las habilidades duras, en temas donde la aplicación de conocimiento en proyectos y el desempeño en colaboración, en comunicación, en pensamiento crítico, van a ser puntos de medición. Y esto requiere que se rompan las fronteras que normalmente estaban diseñadas en las universidades y donde el proceso de evaluación era prácticamente un trabajo individual de un profesor basado en un conocimiento. Entonces, me parece que eso, al soportarlo con esta multidimensionalidad, hace que los datos que se van a generar a partir de todas estas dimensiones empoderan al profesor para hacer mejores preguntas, para apoyar de forma más contundente a los estudiantes y para diseñar programas de evaluación que contemplen mucho más dimensiones. Entonces creo que lleva a los profesores a ejercer un rol distinto y que le da dimensiones a la evaluación que antes no podíamos hacer si no tuviéramos esta tecnología. Me parece que como toda tendencia, lo principal de la educación es volver al centro del propósito de la educación, que son los estudiantes, y a partir de ahí todo alrededor lo que está buscando es el éxito en esa jornada, y el éxito en esa jornada del estudiante requiere optimización, planeación, intervenciones, acompañamiento, retroalimentación, requiere poder identificar o integrar cursos de diferentes disciplinas, inclusive de diferentes formatos, porque, por ejemplo, las trayectorias que yo veo que ahora se van a empezar a desarrollar ya no son las carreras como las conocíamos antes, o 4 años y vas a estudiar una materia o vas a estudiar solamente una disciplina, sino que poco a poco se van a ir abriendo y flexibilizando los currículums. Los estudiantes van a poder elegir trayectorias, van a poder elegir formatos, van a poder elegir lo que hacen en línea, un formato corto, con un formato largo, con un proyecto, con temas mucho más multidisciplinarios. Y entonces eso complica, si es una universidad tradicional, tendría que estar rompiendo permanentemente fronteras para las cuales no ha sido diseñada. Y si no lo hacen basándose en una tecnología que les permita diseñar escenarios, probar escenarios, replantear escenarios, entonces pues básicamente esto no cabe en la cabeza de un directivo, de un profesor, de un coordinador de una escuela, una facultad. Entonces creo que no hay vuelta atrás. Me parece que la experimentación, los escenarios, la planeación y la optimización son caminos que a partir de hoy se nos hacen mucho más relevantes que antes, que la experiencia digital es multidimensional y que hay demasiados componentes a rediseñar, a probar, a medir y a eficientar, que no se puede hacer sin la ayuda de tecnología, y tampoco la tecnología nos sirve para decir este modelo funciona siempre, en todos los casos, para todos los estudiantes y en todos los formatos. Entonces veo a las universidades convirtiéndose en laboratorios
y los datos convirtiéndose en la fuente de experimentación y de creación de escenarios. Agradecemos a Fernando Valenzuela por sus aportes en este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. EdTech Labs es presentado por UPlanner, High Performance in Higher Education.